Quiero hablarte de algo muy importante para la vida de la iglesia. La diferencia entre una clase de la Biblia y una predicación. Pero antes de llegar a eso, quiero empezar por algo más sencillo y más necesario. Porque debemos estudiar la Biblia. Esa es la pregunta. ¿Por qué se debe estudiar? La respuesta está en la propia Biblia. Ella nos contesta. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, se dirige a su discípulo Timoteo para decirle algo muy importante, crucial para él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate bien en esa frase, usar bien la palabra de verdad. Y para usar bien algo tan importante como la palabra de Dios, hace falta estudiarla con cuidado, con disciplina, con diligencia. Por eso es tan valioso que alguien se prepare en el estudio de la palabra de Dios. Eso no es soberbia ni es perder el tiempo. Es tomarse en serio el mandato de Dios. Un pastor que no estudia, que no se prepara, corre el riesgo de avergonzarse delante de Dios por manejar mal su palabra. Ahora bien, aquí viene algo que quiero explicar con claridad, porque mucha gente lo confunde. El estudio de la Biblia se puede dar en dos maneras muy distintas. Una es la clase bíblica, como la que se da en un seminario o un instituto, y otra es la predicación. Las dos son necesarias. Las dos vienen del mismo amor por la palabra de Dios, pero no son lo mismo exactamente y conviene entender bien la diferencia. ¿Qué es una clase bíblica de seminario? Cuando alguien estudia en un instituto o un seminario, está tomando clases. Y una clase bíblica tiene un propósito claro: enseñar. Se explican los datos históricos de un libro de la Biblia, se analiza el texto palabra por palabra, se estudia el contexto en el que se escribió, se ordenan las ideas teológicas para que el estudiante las entienda bien. Esto es bueno y es necesario. Me alegra mucho ver a alguien tomando apuntes en una clase, anotando lo que va aprendiendo. Pero una clase, por muy buena que sea, tiene un límite. Una clase puede terminar cuando el alumno ha aprendido. Su meta principal es que la persona entienda, que la mente reciba información clara, ordenada y verdadera. Eso es todo lo que una clase, como clase en sí misma, busca lograr. Pero la predicación es distinta. No porque no le importe la verdad, ni porque no use también el estudio cuidadoso del texto. De hecho, una buena predicación necesita ese mismo trabajo serio que se hace en una clase. Hay que estudiar el idioma original, el contexto, la intención del autor. Eso se llama predicación expositiva. Explicar el texto buscando exactamente lo que Dios quiso decir, ni más ni menos. Pero la predicación no se detiene en que la persona entienda. La predicación busca algo más. Que el oyente responda a Dios, que se arrepienta, que crea, que obedezca, que cambie su manera de vivir. La predicación no es una clase, aunque contiene enseñanza bíblica. La predicación es un acto de adoración. Es importante que los pastores entiendan, aquellos que predican en los púlpitos de las iglesias, que entiendan realmente que no están dando una clase, que están predicando la palabra de Dios. Lo que se busca es distinto. Más que transmitir datos, lo que se busca es la presencia de Dios. Y cuando de verdad estamos delante de la presencia de Dios, ya no queda mucho lugar para la tinta y el papel. Más bien, nos rendimos en adoración, reconociendo quién es Dios y la autoridad de su palabra.
Cuando se predica fielmente la palabra, es Dios mismo hablándole a su pueblo. Por eso la predicación confronta, anima, corrige y también transforma. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos ilustra de una manera muy clara al decir: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios, predicada fielmente, llega a tales profundidades. El predicador no solo explica el texto, también lo aplica. Y aquí debemos tener cuidado porque la aplicación correcta no empieza preguntando qué significa esto para mí, como si yo fuese el centro. La aplicación correcta empieza por el texto y por Dios. Las preguntas son: ¿qué nos muestra en este texto acerca de Dios? ¿Qué exige ese carácter de Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos a eso que el texto ya nos mostró sobre Cristo? Así, el texto sigue siendo la autoridad como debe ser. La predicación también requiere algo que una clase normalmente no necesita: pasión. En una clase, el tono suele ser tranquilo, neutral. La meta es ser claro y preciso. Pero la predicación bíblica incluye algo más. El predicador no es un simple profesor ni un político. Es un mensajero de Dios. Predica con urgencia, con amor, con celo, porque sabe lo que está en juego y es de valor eterno. Pablo le dejó este mandato a Timoteo y es el mandato de todo predicador: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta pasión no es un espectáculo ni una emoción vacía. Es una convicción profunda que nace de la verdad del Evangelio. Es hablar con el corazón encendido por la palabra de Dios. Por eso decimos que el predicador no es un político. El político busca agradar, busca votos, mide cada palabra para no incomodar a nadie, pero el predicador es un heraldo del rey. Y un heraldo no negocia el mensaje de su Señor, lo comunica con temor, con valentía y con gozo. ¿Quién podría ser heraldo del rey y no temer ante su presencia? ¿Quién podría ser heraldo del rey y no recibir de él valentía? ¿Quién podría ser heraldo del rey y comunicar su mensaje sin gozo? Por eso Pablo pregunta en su carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 14 y 15, algo muy importante para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es importantísimo. El predicador no se envía a sí mismo. El predicador es enviado por Dios. Y eso precisamente es lo que lo hace un heraldo, un mensajero. Pero no le hace heraldo o mensajero de un mensaje informativo, sino de un mensaje transformador, poderoso, lo que distingue a una de la otra sin separarlas del todo. Ya podemos ver con claridad las diferencias. Una clase informa, la predicación transforma. Una clase apunta a la mente,
La predicación apunta también al corazón y a la conciencia. Una clase transmite conocimiento. La predicación llama a una respuesta delante de Dios. Una clase puede mantenerse neutral. La predicación nace con pasión y urgencia. Una clase puede terminar en el cuaderno de apuntes. La predicación termina en adoración. Pero quisiera cerrar dejando algo muy claro. Estas diferencias no convierten a la clase y a la predicación en enemigas. Precisamente es todo lo contrario. Ambas nacen de la misma raíz, del mismo fundamento. Ese fundamento, esa raíz es el amor por la palabra de Dios. El estudio serio en un seminario es lo que prepara al predicador para manejar bien el texto. Y la predicación es lo que toma ese estudio y lo convierte en un encuentro vivo entre Dios y su pueblo. En conclusión, la predicación bíblica es mucho más que enseñar la Biblia. Es proclamar la palabra de Dios de tal manera que las personas se encuentren con Dios y sus vidas sean transformadas a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios.